Who's debonair with the tall silk hat, muffler of wool and the Tommy. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Podcarlos. Este no es un episodio como los otros. Cada cierto tiempo me he propuesto poder sentarme aquí y hablarte sobre un tema en específico que requiera un poco más de tiempo. Lo hice con el tema del Lonnie Frisbee, ¿se acuerdan? No sé si lo escuchaste, anda ahí a mi canal de YouTube o anda a Spotify o en Apple Podcasts o donde sea que me escuches, porque el podcast Podcarlos está en todos lados. Hay un capítulo especial que yo grabé hablando sobre Lonnie Frisbee, sobre el avivamiento de que impactó ahí donde él estuvo. Hoy día voy a hablar de la Navidad. Ya lo viste en el título, lo viste en la miniatura y creo que estás escuchando por eso, porque a lo mejor te interesa escuchar sobre la Navidad. El punto es que me he propuesto hablar hoy día sobre este tema porque veo todas las veces que llega diciembre, veo este tema de que no hay que celebrar Navidad. Otros dicen que sí hay que celebrarlo, otros dicen que no al árbol, otros dicen que sí al árbol, y así hay tanta polémica y tanto debate respecto a este tema que básicamente me he propuesto zanjar este asunto, traer la palabra definitiva respecto a si podemos o no podemos celebrar Navidad. Nah. Por un segundo creíste que yo iba a zanjar este tema de la Navidad, ¿no? No, mentira. Quiero aportar un poco al debate, quiero aportar un poco a la conversación respecto a Navidad, porque, bueno, es lo que compete, es lo que corresponde hablar en esta temporada, ¿no? Ahora, Podcarlos tiene varias facetas. Una es donde tengo estas pequeñas reflexiones donde hablo ciertos temas específicos. Te invito a escucharlos si no lo has escuchado todavía. Tengo pequeños podcasts ahí donde hablo sobre la oración, sobre el templo, en fin, ideas que están en mi cabeza y que me gusta compartirlas. Y también tengo esta otra sección donde hablo sobre más largo, donde hablo sobre ciertos temas, investigo y me las doy de periodista de investigación quizás. Y también viene pronto de nuevo, estoy retomando entrevistas a personas que considero que tienen algo interesante que decir. Y creo que voy a sacar algo el próximo año, o antes que acabe el año, algunos episodios que se van a llamar esenciales o esencial de Podcarlos, donde quiero tomar ciertos temas doctrinales, bíblicos, específicos para abordar una perspectiva o abordar todas las perspectivas respecto a ciertas cuestiones importantes que todo cristiano o hijo de Dios debería conocer. Ya, vamos al tema de la Navidad. Navidad significa, viene del latín, es nativitas del latín, que significa nacimiento. Listo, fin. Bueno, en este lado del mundo celebramos Navidad el 25 de diciembre, donde la mayoría de las iglesias cristianas, católicos, protestantes, ortodoxos y distintas comunidades celebran el nacimiento de Jesús. Ya se declaró el 25 de diciembre por el calendario gregoriano, ¿cierto? Pero hay algunas iglesias que no aceptaron el cambio del calendario gregoriano, porque antes del calendario gregoriano existía el calendario juliano, no sé si lo sabías. Y esto es porque el Papa Gregorio XIII fue el que cambió el calendario y determinó que el 25 de diciembre era la fecha solemne, pero hizo un ajuste de días. Por ende, hay iglesias como la Iglesia Ortodoxa Rusa, de Ucrania, de Jerusalén, que se quedaron con el calendario juliano y ellos celebran el 6 o el 7 de enero Navidad. ¿Qué les parece? Bueno, el punto central aquí es básicamente si efectivamente Jesús nació el 25 de diciembre. La respuesta es que no. Lo más probable es que no haya nacido el 25 de diciembre. No sé si lo sabías, ahora te lo digo. Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero tampoco tenemos a ciencia cierta la fecha cuando nació Jesús. O sea, en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento nos dice cuándo nació Jesús. Interesante, ¿no? Ahora, sí hay aproximaciones a ese día, ¿ya? El que te venga a decir, este día nació Jesús, porque hice cálculos matemáticos y porque
tiene que ser ese día, te digo, aléjate de ahí. Sí, como suena. Suena raro que diga eso, pero bueno, aléjate de ahí porque básicamente toda esa presunción de que yo tengo la verdad y he descubierto la verdad aquí con respecto a estos temas, creo que son peligrosos. Son peligrosos esos acercamientos. Oh, por supuesto, es mi modo de ver el tema, ¿no? El punto del siguiente es que como no sabemos a ciencia cierta cuándo nació Jesús, o por qué más bien, creo que aquí la pregunta debería ser por qué, entonces si no sabemos cuándo nació Jesús, o tenemos aproximaciones donde podría haber sido, por qué se determina que el 25 de diciembre sea el día que nació Jesús. Y aquí es donde empieza toda esta investigación histórica que me parece muy interesante, y que el primero que dijo que posiblemente Jesús podría haber nacido el 25 de diciembre, o por ahí más o menos, fue Sexto Julio, africano, en el año 221, ya después de Cristo, ¿ok? Antes que se conformara la Iglesia Católica Apostólica Romana en el 300, ya en el 220 alguien había dicho que más o menos la fecha en la que se podría acercar el nacimiento de Jesús y deberíamos consagrar este día en el calendario litúrgico, ¿cierto? Fue Sexto Julio africano, ¿ya? Interesante, 100 años, casi 100 años antes de que se conmemorara y que se estableciera la iglesia, ya habían ideas respecto a cuál sería el día del nacimiento de Jesús. Ahora, esto me parece interesante remarcarlo porque básicamente estos eventos fueron dándose de manera muy orgánica. No es que estas ideas dentro de la iglesia o de la cristiandad fueron como imponiéndose como tal, sino hay cuestiones que se van dando de manera orgánica conforme van pasando los años y conforme cómo se mueven los movimientos de la sociedad propiamente tal, ¿ok? Ahora, como no sabemos cuándo nació Jesús, sí hay cálculos respecto a cuándo podría haber nacido realmente Jesús. Y entonces hay algunos expertos que han calculado el nacimiento de Jesús y toman como fuente, obviamente, los evangelios y se basan en el evangelio de Lucas, donde se habla que se toma la concepción de Juan el Bautista, tomando en cuenta cuando el ángel va a visitar al papá de Juan el Bautista, Zacarías, y mientras él estaba ofreciendo sacrificios, y se entiende que él era parte del grupo de los sacerdotes que correspondían a la tribu de Abdías, al grupo de Abdías, y en esos años él oficiaba en el templo de Jerusalén. Entonces, la idea que hay detrás de esto es que, según lo que dice Lucas, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan, ¿ok? Entonces se indican y se toma esto y se entiende que habían 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo, ¿cierto? Y el grupo de Abdías le correspondía el 8º turno. Entonces, contando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abdías le correspondía servir a comienzos de junio. ¿Okay? Esto sería como entre el 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo, ¿ya? Y siguiendo esta idea, ¿cierto? Si los embarazos de Isabel, que es la mamá de Juan, y María, ¿cierto?, fueron normales, Juan nació por ahí en marzo y Jesús tendría que haber nacido en septiembre. Esta fecha sería compatible igual con lo que aparece en la Biblia respecto a la noche del nacimiento de Jesús, porque habían pastores que cuidaban los rebaños al aire libre, ¿ya? Ahora, esto es difícil que ocurra en diciembre, porque en diciembre por ahí, por donde las tierras donde Jesús caminó en diciembre, hace frío, ¿ya? Entonces igual no es tan tirado de las mechas como decimos en Chile. Entonces la fecha correcta podría estar entre septiembre, finales de septiembre y principios de octubre, que sería más o menos como principios de otoño. Además debe tomarse en cuenta que también existe otro dato, el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento de Jesús, ¿ya? Obviamente este censo no pudo haber sido en diciembre por la época por el intenso frío que hay en Jerusalén en esa época. Entonces, bueno, pero que hay otra cosa interesante que está en los escritos del Qumran, los manuscritos del Qumran.
Y que se dice que los sacerdotes o los grupos de sacerdocio los servían 2 veces al año y nuevamente al grupo de Abdías le correspondía un turno a finales de septiembre, entre el 24 al 30 del octavo mes judío. Si se toma esta segunda fecha como punto de partida, Juan habría nacido a finales de junio y Jesús a finales de diciembre, considerando entonces que el ángel le podría haber hablado a Juan no en el primer turno, sino en el segundo turno, ¿se entiende? Entonces, si el ángel le habló a Juan en el primer turno, Jesús nace en septiembre. Si Juan recibe la visita del ángel en el segundo turno del grupo de Abdías, Jesús nace en diciembre, ¿se entiende, cierto? Entonces, aquí hay una cosa interesante. ¿Por qué se consideraba entonces que Jesús había nacido en diciembre? En parte por esta hipótesis, por esta idea, ¿cierto? Y ahora, ¿quién escribe sobre que posiblemente Juan haya recibido la visita del ángel en el segundo turno? Juan Crisóstomo, uno de los primeros padres de la iglesia y escritores cristianos, ¿ya? En el 340 y tanto, él escribe que Juan recibió la visita del ángel en Yom Kippur, en el Día del Perdón, ¿ya? Entonces, eso llegaba entre septiembre y octubre, que coincide con el segundo turno de los sacerdotes. Entonces, ojo con esto. Por eso empieza a surgir la idea de que Jesús efectivamente nace en diciembre y no en septiembre, ¿ya? Y aquí hay un punto importante, porque yo sé que tú me estabas escuchando y estás ahí con tu mente diciendo no, pero esto está mal porque el origen es pagano, la fecha del diciembre. One moment. Estamos tirando toda la información sobre la mesa, porque para eso estoy aquí yo, para traerte toda la información que hay. Para que no solamente creas en una teoría conspirativa, sino para que tengamos toda la información, ¿ok? Ahora, por otra parte hay historiadores que el servicio de los sacerdotes no fue interrumpido desde los tiempos de Zacarías, ¿ok? Entonces, hasta la destrucción del año 70. Y entonces algunos tienen el cálculo de que el turno de Abdías era la primera semana de octubre, ¿ya? Porque, por lo tanto, si hubiera sido la primera semana de octubre la visita del ángel, coincide que Jesús nazca un 6 de enero, ¿ok? Entonces tenemos finales de septiembre, 20 de diciembre, 25 de diciembre, 21, 25 de diciembre y 6 de enero. 3 fechas posibles donde Jesús podría haber nacido respecto al turno de los sacerdotes en el templo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Ahora, hay un tratado anónimo sobre solsticios y equinoccios y se afirma que textual dice: nuestro Señor fue concebido el 9 de las candelas de abril en el mes de 25 de marzo, que es el día de la pasión del Señor y de su concepción, pues fue concebido el mismo día que murió. Si fue concebido entonces el 25 de marzo, se celebra su nacimiento 9 meses después, es decir, 25 de diciembre. ¿Se entiende? Ya. Entonces hay un datito ahí otra vez interesante. Ahora, ¿cómo se va a establecer entonces la iglesia que nació efectivamente el 25 de diciembre? Dado que los evangelios, como lo dijimos, ni en la Biblia dan una fecha exacta, ¿cierto? Se va a tomar entonces que el 25 de diciembre se celebra, ¿cierto? Y aquí es a donde empieza lo interesante, ¿ya? Aquí, ¿por qué? Porque hay un solsticio de invierno, donde está el Sol Invictus, que es el 25 de diciembre, y también hay otra fiesta ahí en diciembre en Roma, ya, que es la Saturnalia. Y estas fiestas son adaptadas y se cristianizan después, ¿ok? ¿Pero por qué? Con el fin de facilitar la conversión de los pueblos paganos al cristianismo. Vamos a considerar entonces que en el 300 después de Cristo, con Constantino al mando, dice Constantino, después de tener una visión, se convierte al cristianismo, ojo, ¿ya? Y eso puede ser cuestionable. Tú puedes decir que Constantino se hizo cristiano por conveniencia o no, pero la historia narra que él tuvo como una visión y se convierte al cristianismo y se convierte al Señor. No voy a dudar de Constantino, ¿o tú dudas? Bueno, no sé.
Está de moda desconfiar de todos. Ahora, por ahí por el 350 y algo, el Papa Julio I pidió en el 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en la misma fecha, y finalmente el Papa Liberio decreta ese día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en el 350. ¿Qué fecha? 25 de diciembre, que es el Sol Invictus. La primera mención que hay de un banquete de Navidad es en el 379, bajo Gregorio, ¿ya? Y esta fiesta fue introducida en Antioquía ya después en el 380. O sea, imagínense que estamos hablando de que recién por ahí por el 350 se decreta que debe celebrarse el nacimiento de Jesús, ¿cierto? En un 25 de diciembre. Y luego en el 380 en Antioquía y también en Constantinopla se empieza a celebrar o se hace un banquete de Navidad. Y en este caso en Antioquía se hace por Juan Crisóstomo, ya un padre de la iglesia también. En el siglo IV ya después en Jerusalén, Egeria, se empiezan a celebrar más banquetes. Pero en este lapsus, ponte tú en el siglo IV, en Jerusalén, en Egeria, se hacen después del 6 de enero y un otro en febrero, ¿ya? Lo que quiero apuntar es que se empieza a celebrar el nacimiento de Jesús tardíamente, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esto entonces con la festividad pagana? Y aquí es donde quiero apuntar un poco, ¿no? ¿Dónde hay registro en realidad o preocupaciones para celebrar el nacimiento de Jesús? Y aquí hay que irse un poquito a lo que escribieron los padres de la iglesia. Ahora, Ireneo no escribió sobre la Navidad en diciembre, ¿ya? Tertuliano tampoco escribió sobre que la Navidad se celebre en diciembre o se celebremos el nacimiento de Jesús, ¿ya? Y solo hay una evidencia, la evidencia como más temprana que se celebre el nacimiento de Jesús se encuentra por ahí en Alejandría, cerca del 200 después de Cristo, cuando Clemente de Alejandría indica que ciertos teólogos egipcios, ojo, muy curiosos, dice, asignan no solo el año sino también el día real del nacimiento de Cristo como el 25 de Passions, que sería el 20 de mayo, en el 28º año de Augusto. Desde el 221, en la obra Chronographiae de Sexto Julio Africano, también un padre de la iglesia, dice que es el 25 de diciembre como la fecha de Jesús, ¿ok? Entonces, obviamente, recuerdan que hablamos que en el 350 recién se empieza a hacer esto y todo el tema, pero ya en el 220 como que se tira esta fecha del 25 de diciembre, considerando estas tres fuentes o estas tres maneras de entenderlo. Entonces, ¿qué relación entonces ahora tiene que ver con el paganismo y con la Saturnalia y que en algún momento acabo de decirlo? Pasa que por ahí entre el 17 al 23 de diciembre se celebraban las Saturnales y el solsticio, que era el 25 de diciembre, y que era una festividad en honor al dios Saturno. El dios Saturno era el dios de la agricultura y las cosechas. Entonces esa semana coincidía con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año y en el cual el sol sale más tarde y se pone más pronto. Eso es un solsticio. Esto todo terminando las cosechas, ¿ya? Entonces, bueno, todas las culturas a lo largo de la historia, el paganismo, no paganismo, etcétera, celebraban a los elementos, a la tierra, obviamente, por si... Por ahí Pablo va a decir que cambiaron lo creado por Dios y adoraron lo creado, ¿cierto? Pero obviamente tenía que ver un poco porque todas estas culturas dependían absolutamente de la agricultura. O sea, entonces obviamente había que celebrar la cosecha porque era el símbolo de prosperidad y teníamos que darle gracias a nuestros dioses por la cosecha obtenida. ¿Qué pasaba en esta celebración a Saturno entonces? Todos los campesinos, como los esclavos, aplazaban, o sea, dejaban de trabajar, y los romanos, ¿cierto?, se iban a visitar a sus amigos, familiares, se intercambiaban regalos, celebraban grandes fiestas, grandes banquetes, ¿cierto? Pasaba algo interesante igual con los esclavos, porque como que los esclavos dejaban de ser esclavos en ese día y eran atendidos por sus jefes y eran tratados de igual a igual.
una especie de fiesta del perdón igual, ¿eh? Ahora, esta celebración formaba parte del calendario romano. Ojo, la fiesta duraba 7 días, era una locura. Algunos historiadores dicen que habían orgías y cosas locas. Bueno, eso queda como la anécdota. Ahora, era en conmemoración a Saturno, ya por eso se llamaban la Saturnalia. Pero básicamente más allá de Saturno era esta celebración, ¿cierto? De la cosecha y de fin de año y de descansar y pasarlo bien, ¿ok? Entonces, esta celebración formaba parte del calendario romano y entonces con el fin un poco de cómo convertir a los romanos, de cómo se estableciera el cristianismo como religión oficial, toman esta celebración o estas fechas importantes y ahora dice, bueno, ya no adoramos a Saturno, ¿ok? Y como no adoramos a Saturno, ahora nosotros tenemos un nuevo Dios, que es el Dios cristiano, que es Jesús. ¿Y qué hacemos con esta fecha de celebración? Bueno, ahora esta concentración de adoración ya no va a ser a Saturno, sino va a ser a Jesús y vamos a conservar este día y lo que vamos a hacer es celebrar esta fecha. Esto pasó por el Papa Julio en el 350 más o menos, donde se declaró entonces que el 25 de diciembre era el nacimiento de Jesús, que coincidía con el Sol Invictus, que es este solsticio. Ahora, es interesante igual porque en los primeros años de vida de la Iglesia Católica no se celebraban los nacimientos, tampoco la muerte de las personas eran algo importante. Pero sin embargo, con el fin de aceptar o adaptar a la población a la población pagana que venía a la religión cristiana en Roma, empezaron como a ser un poco más transigentes con estas cosas y adaptar los rituales que ellos tenían y cristianizarlo. ¿Ok? Esto es muy importante igual, ¿eh? Porque todo esto que nosotros hablamos respecto a la muerte, la celebración de los cumpleaños y todo eso, voy a decir algo acá, es bien pagano, ¿ya? Y entonces el cristianismo que hace en el 300 ve que hay un montón de gente que es pagana, pero no había redes sociales, no había televisión, no había internet, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos transmitir el cristianismo y cómo logramos como transformar la cultura ahora como algo institucional, como Estado? ¿Me entiendes? Yo creo que entiendes lo que quiero decir. Entonces, ¿qué hacen? Van tomando elementos paganos y como no le hicieron discipulado a toda la gente, estamos hablando de miles de personas, que básicamente por dictamen de ley vamos transformando fiestas y vamos transformando cosas y les vamos poniendo el mensaje cristiano y que la información chorree desde arriba, desde las cúpulas hacia abajo. Ahora, ¿tú crees que toda la gente celebraba Navidad así? No, obvio, había un montón de personas y la mayoría de las personas quizás guardaban el día, recordaban ahí a Jesús, claro, pero seguían viviendo sus vidas como paganos y celebrando las Saturnalias. Y esto es muy interesante porque básicamente es así como las culturas van transformándose, ¿ok? Y en vista de eso, ¿cómo se van tomando ciertos elementos que hoy día tenemos de la celebración de Navidad? Mira, por ejemplo, el San Nicolás o el viejito pascuero en Chile o Papá Noel, se dice que su origen es de Turquía y está basado en la historia del obispo cristiano Nicolás. Nicolás de Bari tenía una muy buena posición económica, pero cuando llega a Cristo, ¿cierto? Y debido a la muerte de sus padres, él decide repartir todas sus posesiones, o sea, toda su herencia, ¿cierto?, a las personas más necesitadas. O sea, cuando él llega a Cristo, literal hace lo que Jesús le dice al joven rico. Entonces de ahí se toma este ejemplo, porque lo que hacía Nicolás de Bari era preocuparse mucho por los niños, y se le conoce a Nicolás de Bari como el obispo de los niños. Y él trabajó mucho por los niños. Entonces, de ahí se toma esta idea entonces de este San Nicolás. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se toma la figura del viejito pascuero o de Papá Noel? Más o menos por ahí por el 1600. Ahí en Holanda, creo que en Países Bajos, se toma a San Nicolás como un personaje que regalaba juguetes a los niños, ¿ok?
Y después, en 1800 por ahí, hay un dibujante que dibuja a Santa Claus, a Nicolás. ¿Y de dónde saca su vestimenta? Se supone que tendría la influencia de obispos de antaño que se vestían así con esas vestimentas, pero no tiene relación su vestimenta como se vestía Nicolás de Bari. Ahora, esto más o menos deambula y transita por ahí. Entonces, ahí está un poquito cómo se van mezclando las cosas, donde nacen ciertos orígenes. Y ahora yo estoy solamente dando datos históricos. En algunos minutos más voy a hablar mi percepción, mi opinión, mis experiencias quizás. Y también cómo entenderlo desde una mirada más como espiritual, por si se requiere la palabra. Ahora, ¿dónde sale el arbolito de Navidad? Y esto es muy interesante igual. Yo sé que por ahí andan muchas ideas respecto a que el árbol es representación de una diosa y todo este tema. Ya, sí. Ya, no voy a aquí como a defender cuestiones. Simplemente a mí me gusta ser sumamente honesto intelectualmente. Yo creo que falta mucho la honestidad intelectual en ciertos predicadores y en ciertos grupos religiosos. Porque claro, toman algo y lo leen y traen agua a su molino y te dan su visión nomás y no traen como todo el panorama. Y ya es lo que estoy tratando de hacer acá. Estoy tratando de traer todo el panorama. No sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo. Yo aquí simplemente estoy trayendo la información. Cada uno saca sus propias conclusiones. Ahora, sí, en todas las culturas paganas se adoran los árboles. Ya tú vas a ver en la Biblia, por ejemplo en Jeremías, en Reyes, cuando Dios les manda a conquistar, ¿cierto? En Jueces y todo eso, se ven árboles. En un punto Dios le va a decir, tal en sus bosques. Dios va a decir como, no quiero árboles, le va a decir Dios. En un punto también va a decir que habían en todos lados árboles dedicados, ¿cierto?, a la reina del cielo, que es esta diosa Astartet, ¿cierto?, que estuvo siempre ahí peleando con la idolatría a Dios, ¿ya? O sea, los árboles están en todo momento, están en todo lugar. ¿Por qué? Porque los árboles son era básicamente adorando a la creación y bueno, el ser humano tiene esa tendencia a declarar algo santo o algo sagrado, producto de su carencia para adorar algo, que todos tenemos eso. El punto es que sí se adoraban árboles, y ahí está Mitra, ¿cierto? Y está Tartet, que eran la figura de un árbol, ¿cierto? Y básicamente porque eran árboles por lo que eran sus hojas, etcétera, etcétera. Y esto no solo en Medio Oriente, sino también en Occidente y para acá. Ya en todos lados se han adorado árboles y se consagran, ¿cierto? Por ejemplo, en Egipto se adoraba a la higuera. ¿Ok? La higuera era adorada en Egipto. Curioso, ¿ah? Y Jesús va a usar la higuera como ejemplo. Entonces no es que Dios tenga un problema con los árboles. Yo creo que Dios tiene un problema con el corazón del ser humano, que toma elementos y los reemplaza por Dios. Ahora, y detrás de eso se esconden espíritus muchas veces. Yo creo en eso igual, no sé si tú lo crees, pero yo creo en eso, o sea que detrás de eso se esconden espíritus. Pero, como mi querido amigo apóstol Pablo dijo, nada es malo en sí mismo. Hay que leer Romanos 14 y nos vamos a dar cuenta de cuál es la visión respecto a estos temas, Pablo, y cómo zanja estos temas el apóstol Pablo. Ahora, ¿de dónde nace el tema del árbol de Navidad? Esta es una cosa bien extraña igual, ¿ah? Es muy interesante cómo qué ocurrió con el árbol de Navidad. Hay muchas teorías respecto al árbol de Navidad y respecto a, bueno, a todo esto que estoy hablando, pero más allá de las teorías, se entiende que por ahí en Alemania apareció un hombre llamado Bonifacio, ¿ya? Que era en la Baja Sajonia, ¿cierto? En el siglo I, este Bonifacio fue a predicar a Sajonia, ¿cierto? Y llegó a un pueblito. Esto es como una leyenda, pero si hay algo de verdad en esto, no sé. Y llegó a este pueblito y se dio cuenta de que ahí adoraban a un dios. Y era Hathor. Ahora, se consideraba un roble
como el roble del trueno, ¿ya? Entonces este roble representaba a Thor, y ahí adoraban a Thor, ¿ya? Entonces Bonifacio dijo, no, ¿cómo es posible que estén adorando un árbol? Vamos a adorar al verdadero Dios acá. Y literalmente Bonifacio agarró su hacha y fue a cortar el árbol. Y cuando lo fue a cortar, dejó literalmente la embarrada en ese pueblo, a tal punto que Bonifacio dijo, wow, ¿cómo revierto este mal que he hecho? Y entonces la leyenda dice que Bonifacio les va a regalar un abeto, diciéndole, bueno, corté este árbol que representaba la idolatría, ¿cierto? Este dios Thor, pero ahora les voy a regalar un abeto. Y el abeto simbolizaba el amor eterno de Dios, porque sus hojas son perennes, o sea que están verdes todo el año. Yo sé que hay toda una historia respecto a cómo en los celtas, ¿cierto?, se ponían velas a los árboles, y que es cierto igual, que se ponían velas en los árboles y que simbolizaban a los espíritus para protegerlos. Y ya hay mucha historia. Ahora, ¿por qué digo esto? Esto es lo que pasa con el cristianismo a lo largo de los años. O sea, el mensaje se recibe, pero se va mezclando con diferentes tradiciones, con diferentes culturas y con diferentes maneras de ver las cosas, ¿ya? Por ahí, por el siglo II y el siglo III, Tertuliano fue un gran crítico respecto a estas mezclas y cosas, y es muy importante, siempre hubieron voces diciendo como, oye, esto no es, esto sí, esto no. Y por ejemplo, Tertuliano va a criticar el colgar laureles en las puertas y encender luminarias en las calles como lo hacían los romanos en las fiestas de las Saturnales. ¿Te acuerdas de las Saturnales, cierto? Bueno, los romanos colgaban laureles, encendían velas y todo eso, celebrando, obviamente, su fiesta pagana. Y entonces tú preguntas, bueno, ¿todo eso de dónde viene? Claro, pues sí, cambió el sentido ahora de la fiesta, pero los romanos siguieron celebrando sus tradiciones como se le venían ganas, ¿cierto? Ahora, lo que se dice respecto a los celtas es que sí, los celtas ponían lucecitas en los árboles, pero el sentido era como animar al árbol, recordando de protección, pero también era para como recordarle al árbol de que el sol iba a regresar y que y animarlo, encenderlo y que tuviera vida, ¿cierto? Porque el árbol significaba regeneración y vida y todo eso, ¿ya? Ahí también se suma la leyenda que yo le hablé de Thor, y hay miles de otras historias respecto a eso, ¿ok? Pero me parece interesante igual recalcar que la polémica de la Navidad no queda solo ahí con estos elementos, porque obviamente yo dije que iba a hablar de la Navidad y aquí vamos como entrando en tierra derecha, ahora con todos estos datos históricos. Bueno, y aquí hay un punto interesante, porque ya, entonces Roma instaura la Navidad, los romanos empiezan a celebrarla, tienen montones de elementos que tenían que ver con su tradición de la Saturnalia. La gente obviamente se le obliga a creer en Jesús, ¿ya? A muchos quizás nunca dejaron su paganismo, pero tuvieron que hacerlo como prohibición, ¿cierto? ¿Y qué pasa luego cuando viene la Reforma Protestante, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto, ¿cierto? Y entonces hay algunos protestantes, o hay algunas iglesias protestantes, van a levantarse en contra de la Navidad y van a llamar la Navidad como trampas de los papas, como las garras de la bestia, ¿cierto? Y empiezan a salir de muchas celebraciones católicas, y ellos las consideran paganas también, entendiendo de que muchas tradiciones que tenía la Iglesia Católica eran sincretismo, ¿cierto? Y venían a ser una suerte de redención de fiestas paganas, y todos lo sabemos, a donde iba el catolicismo, sobre todo aquí en América, donde había una especie de mujer, ellos la bautizaban como la mamá de Jesús, ¿cierto? Como la Virgen. Y eso también responde a una cuestión un poco más profunda que no lo voy a analizar ahora. Yo
creo que la visión simple de esto es decir, bueno, eso es demoníaco, eso es un demonio, que el catolicismo vino a engañar a la gente, pero también hay una lectura un poco más profunda y yo quiero como, bueno, no hoy día, pero quizás voy a hablar de otro día, hacer lecturas mucho más profundas. Y no es que diga no es profunda tu visión, pero ojo con esto, que hay que detenerse un poquito más a analizar el por qué se hace lo que se hace. Y si tú vas a atribuir a que todo es demoníaco y que hay una confabulación mucho más grande que nosotros moviendo los hilos, creo que es una respuesta mucho más simple de lo que requiere ser analizado. Entonces, muchos protestantes, de luego la Reforma, empezaron como a alejarse de esta idea de la Navidad. Pero ojo, Martín Lutero no. Martín Lutero, por ejemplo, va a poner un árbol arriba de su casa y va a ponerle velitas. Fue uno de los primeros que le puso lucecita al árbol de Navidad, fue Lutero. Lutero no estaba en contra de la Navidad, ya. Esto es interesante igual, ya. Pero sí, en Inglaterra, por ejemplo, este movimiento de los puritanos empezaron a prohibir la Navidad, ¿ya? Y esto llegó a cuestiones insospechadas porque empezaron a haber rebeliones y peleas literales respecto a la Navidad, así como vamos a prohibir la Navidad porque viene del catolicismo y nosotros tenemos que salir de todo el catolicismo y todo ese paganismo y le vamos a limpiarnos de esto. Y prohibieron la Navidad en Inglaterra por ahí por el 1600 y esto trajo una crisis profunda, ¿cierto? Por gente que la venía celebrando pero ahora no, entonces etcétera, etcétera, etcétera. Y esto también, este extremismo de los puritanos, que aquí hay que hacer una reflexión igual, el extremismo de los puritanos trajo que se partiera Inglaterra y luego cuando asume de nuevo otro rey católico, los puritanos tienen que irse escondidos, se arrancan de Inglaterra y llegan a Estados Unidos. Y ahí también en Estados Unidos, en Boston, por ejemplo, declararon ilegal la Navidad en Boston, ¿ya? O sea, los puritanos no celebraban Navidad, por ejemplo. Entonces, quiero decir con esto que esta polémica que hoy día nosotros tenemos respecto a la Navidad, si sí o si no, también se dio ya se dio. O sea, ahora, entonces, bueno, con los años fueron como aceptándose estas fiestas, que luego voy a ir a hablar un poquito cómo se empieza a restaurar la idea de la Navidad, porque considera que en el 1500, 1600 la Navidad como que no se empezó a celebrar, porque el movimiento protestante con los puritanos y muchos tampoco empezaron a celebrarlo. Y por ejemplo hay iglesias bautistas independientes en Estados Unidos, ya como que no celebran Navidad y están en contra de Navidad. Los testigos de Jehová tampoco celebran Navidad. Hoy día hay movimientos dentro de la iglesia cristiana, evangélicas, proféticas, de reforma, no reforma, etcétera, y mucha gente hoy día del movimiento de la raíz hebrea, o judaizante o no judaizante, como tú quieras, que no celebran Navidad. Y por todos estos elementos que yo he ido mencionando aquí en este capítulo, ¿ok? Resulta que cuando empieza como a volverse a celebrar Navidad o empieza a hacerse popular, fíjate que en el 1800 ya vuelve a retomarse este tema de la Navidad, del nacimiento de Jesús, con esta historia del cuento de Navidad de Charles Dickens. Interesante, ¿eh? Las Navidades pasadas, ¿te acuerdas? Bueno, ahí vuelve como a revivir como el verdadero sentido de la Navidad, que es la bondad, el amor, la compasión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde salen las lucecitas del árbol de Navidad? Thomas Edison colgó unas lucecitas en las puertas de su casa. Sí, el que inventó la electricidad y toda la electricidad por cable, todo esto, fue el que inventó las lucecitas, ¿ya? Bueno, y ahí se empezaron a poner. Ahora, como celebramos la Navidad nosotros ahora en las iglesias que venimos del catolicismo protestante, es diferente a cómo se celebra en la iglesia ortodoxa, ¿ya? Pero a mí me parece muy interesante porque, vuelvo a decir, por ejemplo, Lutero sí promovió la celebración de la Navidad, ¿ya? Otros más extremos quizás no la celebraron. Pero lo más interesante es que la Navidad, como que en Latinoamérica y en diferentes lugares, se va celebrando y va tomando tintes de la cultura de cada uno. Los villancicos no son los mismos villancicos que tenemos en Latinoamérica que los que tienen los
en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces hay elementos culturales que se van celebrando, y ahí se fueron añadiendo más cuestiones respecto a la comida y todas las cosas por el estilo. Bueno, entonces con todas estas cosas sobre la mesa, espero no haber sido tan enredado. ¿Qué hacemos hoy en día? Siglo XXI, ¿qué hacemos? Y yo quiero como aquí, como con todas estas cuestiones sobre la mesa, plantear preguntas también. Y hay una primera pregunta que es muy importante o analizar. La pregunta es si los apóstoles y los primeros cristianos, hasta al menos los primeros 100 años, que vamos a considerar que ahí son los apóstoles como que están en la Biblia, ¿cierto? La primera generación de X-Men, la primera generación, celebró Navidad. O mejor aún, conmemoró el día del nacimiento de Jesús. ¿Te acuerdas que yo te dije en un minuto atrás de que esta idea de conmemorar la muerte y el nacimiento es una cuestión que en el judaísmo y en el cristianismo primitivo no se celebraba mucho y no se hacía tanto énfasis? Y aquí está el tema, que no hay registros claros y no hay registros de que al menos en los primeros 100 años la iglesia conmemorara el nacimiento de Jesús. No hay registros claros. Ahora, Jesús tampoco nos pide y nos dice que conmemoremos su nacimiento. Es más, Jesús nos dice que recordemos su muerte, pero no su muerte en sí, sino más bien lo que Él vino a hacer y cuál fue su llamado, que es su cena, el pan y el vino, que conmemoran su sacrificio, ¿cierto? Eso es lo único que Jesús nos pide hacer como iglesia. Hay cuestiones que Jesús pide que hagamos y es la cena y el bautizarse y discipular. Dentro de todo el paquete de las cosas que se pide, pero no se dice como recuerden mi nacimiento. No sé si me entienden. Entonces esto es muy muy importante. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto el Señor no nos está pidiendo que recordemos días o que conmemoremos días. Eso es antiguo pacto. En el nuevo pacto no se piden que conmemoremos días porque el día está en nosotros. Recuerda que cada día era sombra y figura de lo que venía de ser, que es Jesucristo. ¿Okay? Considerando eso, Jesús no nos pidió que le celebráramos el cumpleaños entonces. Entonces, partiendo por esa base, creo que deja de ser tan trascendente discutir si se debe o no se debe hacer. Porque aquí viene el argumento. Entonces, si Jesús no nos pidió que celebráramos un día, entonces no le voy a celebrar Navidad. Puede ser un argumento válido, sí, quizás, si tienes una posición un poco más radical respecto a cómo te relacionas con Dios y tu fe. Me parece válido. Si Jesús no me pidió que le celebre el día, no le voy a celebrar el día. Aparte porque todo el trasfondo que tiene esto. Puede ser una hipótesis. Ahora, puede ser también otra hipótesis, otra idea. Es como si Jesús no me pidió que celebre el día, pero no le voy a celebrar el día de Navidad porque tiene un trasfondo pagano, pero sí le voy a celebrar el día que creo que debería haber nacido, en septiembre. Otro puede decir en enero, no sé. Entonces dice, ese es el día que yo voy a celebrar. ¿Ok? También puede ser válido y porque Dios me lo dijo y yo se lo voy a celebrar. Yo creo que también puede ser válido. Pero también puede ser válido que una persona con todos los elementos en la mesa pueda decir, Jesús no me pidió que celebre día, pero me gusta la idea del 25 de diciembre porque creo que puede ser válido como que Jesús haya nacido ahí, no por el tema de la Saturnalia o del solsticio, sino porque es el segundo turno de los sacerdotes en el cual Zacarías recibió el mensaje y todo eso. Entonces yo creo que fue el 25 de diciembre. Puede ser válido. Creo que también puede ser válido que alguien diga, ¿sabes qué? Aunque sí esta era una celebración pagana, entiendo de que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero entiendo también de que este día yo no tengo ninguna relación con el solsticio ni con el paganismo, pero creo que si el mundo occidental celebra esta fecha y la conmemora para Jesús, para mí también va a ser importante o la voy a considerar como una fecha en la cual recordamos el nacimiento de Jesús. Creo que también puede ser válido. Con todos los elementos sobre la mesa. Yo creo que aquí queda como a juicio de cada cual.
Y esto es muy importante porque finalmente la iglesia por siglos, viste aquí lo que pasó con los puritanos y todo esto, por siglos la iglesia ha estado en disputa respecto a ciertos temas. Y lo más triste y lo más asqueroso de todo esto es que dentro de las cúpulas cristianas está como si tú sigues celebrando eso es porque no tienes revelación. Si tú sigues celebrando eso es porque no has entendido las cosas. Si tú sigues celebrando eso es porque estás en pecado. Ahora, los que no celebran eso, por otro lado, y los que celebran eso, por otro lado, dicen, no, pero es que ustedes son fanáticos, es que ustedes hacen esto. Entonces, existe este ataque permanente que, por ejemplo, el apóstol Pablo nos va a hablar en Romanos 14, cuando dice... están esos que celebran un día que para algunos es importante un día, para otros no es importante un día, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, la iglesia siempre ha estado en esta dinámica de apuntarse con el dedo respecto a quién está haciendo mejor las cosas, quién adora más cerca a Dios, quién está más cerca de Dios. Y ojo con esto, escuchemos las prédicas de todas las iglesias y carismáticas, proféticas o como a ti te guste llamarlas. Toda apunta a que este es un estándar. Tenemos que ser más cerca, tenemos que estar más cerca de Dios y apuntando así como, a ver, la competencia. ¿Quién está más cerca de Dios? ¿O qué es lo que hace una persona que quiere estar más cerca de Dios? Así se debe modelar, así se debe conducir una persona que está cerca de Dios. Y todo eso es tan negativo, todo eso te tranca tanto, etc. Entonces, ¿qué animo yo? ¿Cuál es mi postura respecto a esto? Romanos 14 termina diciendo esto. Todo lo que no se hace por convicción es pecado. Entonces, amigo, amado, hermano, hermana, como te quieras autodenominar. Si no vas a celebrar Navidad y ya lo celebraste en otra fecha, etcétera, etcétera, hazlo por convicción. Ahora, si eres del Grinch, tipo de que andas diciéndole a todo el mundo, Navidad no, Navidad esto, no al consumismo y todo esto, si tú no lo celebras, no le arruines la fiesta a los demás. No, es que yo necesito traer la verdad a la gente. ¿De qué verdad me estás hablando? Te he puesto todos los argumentos sobre la mesa. Y la única verdad acá es que Jesús no nos pidió que le celebráramos nada. Esa es la única verdad acá. Entonces creo que hay como un dicho, vive y deja vivir también, pienso yo. En lo personal, siempre lo he dicho abiertamente, me gusta esta fecha, me gusta el ambiente, me gusta comprar regalos a mis hijos, obviamente no me endeudo, trato de usar sabiamente el dinero, pero me gusta este ambiente, este mes que justo llega el fin de año, poder estar compartiendo con familia, etcétera, etcétera, y que el centro sea Jesús, y que el centro sea el amor, y que el centro sea agradecer, sobre todo en esta temporada. En fin, en lo personal, para mí figura así. No tengo problemas con el viejito pascuero, no tengo problemas con nada de eso. Si tú crees que hay algo espiritual y algo demoníaco detrás de eso, bien, cada uno con su tema, pero creo que algo que nos falta como hijo de Dios y como iglesia es poder mirar con amor al prójimo antes de lo que hace, mirar el corazón y la intención y juzgar las intenciones del corazón. No te hace más espiritual no celebrarla, no te hace más espiritual celebrarla, nada de eso. Bueno, no tengo mucho más que decir. Espero que te haya gustado esta información. Y mi intención no es como decirte lo que tienes que hacer. Yo he escuchado varias personas hablar respecto a este tema. He escuchado también que hay gente que ha tenido visiones respecto al tema de la Navidad, esto, lo otro, y por ahí ya se acercan. Yo me adelanté pero pronto ya va a haber en redes sociales predicadores y personas diciendo esto es la verdadera Navidad, de esto se trata y bla 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 bla. Bueno, y cada uno con su visión, cada uno con su interpretación y cada uno con esto. Lo importante, amigo mío, o amiga mía, es que, como vuelvo a decir, lee Romanos 14. Nada de lo que hagas, lo hagas sin convicción, porque eso es pecado.
Entonces nada malo en sí mismo. Y aquí tiene que haber un punto importante que como iglesia tendríamos que madurar. Pero bueno, Dios te bendiga. Nos vemos en otro episodio más de Pod Carlos. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad.